esta materia como parte del pensum para optar al título de abogados entre la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Les doy la bienvenida a este bonito espacio de aprendizaje, de conocimiento de una materia tan bonita y tan importante como es el derecho civil, 5 sucesiones que forman parte del derecho civil y que lo vamos a ver en el 7º semestre y que forma parte del campus virtual del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en convenio con la Universidad de Puerto. Es dentro de la Facultad de Derecho, allí en el plan de evaluación que ya está dentro de lo que es la plataforma de la universidad, van a encontrar toda esta información, van a encontrar la fundamentación, la importancia de la asignatura de Derecho Civil 5, sucesiones que radica en regular todas las instituciones esenciales de toda persona, específicamente las consecuencias jurídicas que se derivan patrimonialmente después de un suceso como es la muerte, para determinar el tipo de sucesión, donde cesan todo lo que son todas aquellas elementos que tienen que ver con la parte de sucesiones. No solamente se trata de que la persona fallece, se trata de que toda la parte patrimonial tiene una regulación jurídica dentro de nuestro Estado venezolano y que a falta de regulación o a falta de testamento entra la ley a regular esa parte jurídica a través del Código Civil. Elementos muy importantes porque el derecho civil sucesiones es una de las últimas materias que vemos en la parte de derecho, porque iniciamos viendo derecho civil personas, donde conocemos qué es la persona, el nombre, el domicilio, sí, todos los elementos como personas. La persona crece, se desarrolla, ser de sociedad, obtiene sus documentos de identidad que le acreditan un nombre, un apellido, crece, crea relaciones jurídicas, se casa, se divorcia, compra cosas, una cantidad de situaciones que vemos a lo largo de la vida cotidiana y ahí vamos a ver que vamos a estar obligados a través del derecho de sucesiones, vamos a firmar contratos porque vamos a comprar propiedades o vamos a vender propiedades, entonces ahí entra el derecho civil contratos y luego vamos a encontrar un elemento importante para finalizar, que es uno de, de las últimas materias que vemos a través del derecho civil, que es el derecho civil sucesión, que precisamente toca los elementos más fundamentales del ser humano, porque es cuando la persona deja de existir todas esas obligaciones y toda la parte patrimonial que la persona dijo. ¿A dónde van? ¿Quiénes son sus herederos? Un protocolo necesario importante como es la declaración sucesoral que viene a demostrar ante el fisco o ante el CENIAC todos los elementos o todas las propiedades que posee la persona. Allí también vamos a hacer los desgravámenes de todos los gastos, en este caso de funerario, todos los gastos que se tuvieron en este proceso. A demostrarle al CENIAC que la casa principal era el asiento permanente de hogar y a cancelar todos esos derechos a través de la declaración sucesoral. Precisamente ese es el paso número 1. Inicialmente la persona va a tener su RIF sucesoral porque ya la persona deja de existir el decujo, pero pasa a tener un RIF sucesoral que es a través del cual, a través del sistema, ustedes van a ingresar a la plataforma del CENIAC y van a hacer la correspondiente declaración sucesoral para la cual pues deben tener a la mano una serie de elementos como los documentos de propiedad y todo lo que tiene que ver con cada una de las propiedades. Elemento importante o pregunta fundamental es quiénes heredan. Entonces, durante este proceso vamos a conocer cómo es esa regulación en la parte de quién hereda y quién no hereda y cómo es la parte horizontal y vertical de ese término patrimonial y lo que nos muestra según la ley a partir del artículo 803 en adelante, vamos a conocer todo lo que es la parte de regulación de la herencia en Venezuela, si hay testamento, si no hay testamento, intestato, ¿qué quiere decir sin testamento? O es una parte con testamento y una parte sin testamento. Entonces, bueno, ahí vamos a ver todos esos elementos, los tipos de sucesión, cómo se hereda, la indignidad y bueno, otros elementos como la legítima que tiene que ver con proteger esos elementos importantes como es la legítima. Dentro del Código Civil lo vamos a encontrar. También tenemos lo que es la parte de la regulación, porque vemos que todos estos elementos de sucesión vienen dados por el derecho civil de familia, que es el que crea los lazos entre padres e hijos y crea esos lazos entre cuando usted contrae matrimonio o viven en unión estable de hecho. Precisamente vamos a conocer todos esos temas de una materia tan importante que toca la
fibra interna del ser humano, porque nosotros en sucesiones vamos a conocer las realidades del ser humano. Aquí en sucesiones o cuando se viene a una sucesión, especialmente si hay muchas propiedades, vamos a conocer las miserias del ser humano y lo más vil y menospreciable que puede mostrar el ser humano, porque a veces usted dice, no, los hermanos o las personas que heredan, no, ellos no son así, pero vemos que pasan años a través de juicios de sucesión tratando de reclamar sus derechos, cuando pueden hacerlo por un procedimiento más expedito, que es hacerlo de manera voluntaria, donde cada uno decide con qué parte se va a quedar y hacerlo a través de un registro, hacerlo a través de un documento, esa partición. Pero muchas veces las personas se agarren en un conflicto civil, en una demanda de partición o de sucesión que puede durar muchísimos años. Entonces, como nosotros vemos, dentro de la parte patrimonial hay un elemento fundamental que es la parte del diálogo y la comunicación, y es donde entra el abogado a formar parte de esa relación donde los herederos van a venir a decir cómo vamos a hacer eso, tomando en consideración lo que es la norma, la ley. Hay abogados porque se enfrascan solamente en el tema del conflicto, de la pelea, pero pues también es desgastante, pasa mucho tiempo y queda mucho dinero en el camino. A veces es mejor mediar, conciliar para poder llegar a acuerdos donde cada uno pueda agarrar su parte de manera normal sin conflicto. Hay muchos elementos. Si la persona no estaba casada, pero no tenía una carta que demostrara la unión estable de hecho, entonces vamos a tener que solicitar a través de un tribunal civil que se reconozca esa unión estable de hecho. O sea, muchos elementos que vamos a encontrar porque cada caso es particular. La materia de derecho civil sucesiones determina y nos enlaza todos esos elementos que tienen que ver con el derecho de familia y que crea esos lazos afectivos o esos lazos de consanguinidad que son los que nos vienen a dar quién va a heredar en un momento determinado. Entonces se trata la problemática de la herencia, el destino de ese patrimonio y las relaciones jurídicas de una persona a través de su fallecimiento. Porque recuerde que no solamente heredamos los bienes, los activos, también heredamos los pasivos. Entonces, nuestro objetivo general de esta materia es estudiar el ordenamiento legal y jurídico que tiene que ver con la transmisión sucesoral, conociendo el patrimonio sucesoral, lo que permitirá comprender los principios éticos sociales de la sucesión y los conceptos de comunidad hereditaria y extinción. Con este aprendizaje nos va a permitir avanzar en la capacidad analítica de síntesis y razonamiento crítico frente a cada caso determinado que se nos va a presentar. Resolver casos prácticos de problemáticas individuales y grupales. Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo, porque no se trata solamente de que nos quedemos con lo que veamos aquí, sino que ustedes vayan más allá con los libros y con la información que puedan conseguir a través de las plataformas digitales. Identificar, analizar y comprender los problemas de sucesiones desde un razonamiento jurídico, tomando como base la ley. Conocer y analizar las jurisprudencias más relevantes, conocer la normativa legal y adquirir la capacidad para resolver esos supuestos prácticos que cada uno es diferente y se nos van a presentar en momentos determinados. La primera actividad que vamos a desarrollar, que es la actividad 1, que es la parte de introducción a las sucesiones, donde vamos a ver todos los conceptos de patrimonio, el concepto de sucesor, concepto de derecho de sucesiones, la sucesión por causa de muerte, el derecho de sucesiones, todos estos objetivos generales. Esto lo vamos a ver en la primera parte, que es la introducción a las sucesiones, que son todos los conceptos básicos. Esa primera parte la vamos a evaluar con una infografía. ¿Por qué lo digo que con una infografía? Porque quiero que le den un poquito de color al tema, que utilicen algunas imágenes, alguna parte temática relacionada con el tema. Como no es muy largo los conceptos, entonces pues eso le va a permitir ampliar y colocar, no quiero que solamente coloquen artículos, coloquen conceptos y algunos resúmenes de los artículos que más les interesen. Esta infografía va a ser evaluada con un 20%. La pueden entregar desde el primer momento que apertura la plataforma, pero tiene una fecha tope del 2 de octubre del 2023. Recuerden que no hay prórroga para la entrega de las actividades. La segunda actividad, donde vamos a hablar acerca de lo que es la herencia, que es un heredero, cuando hay pluralidad de herederos, formas y derechos y obligaciones del heredero y todo lo que tiene que ver con los derechos transmisibles e intransmisibles. El patrimonio, las cargas de la herencia, todo lo que tiene que ver con el beneficio de inventario, la separación del patrimonio del cubos y del heredero.
Eso lo vamos a evaluar con un mapa conceptual, precisamente porque quiero que coloquen artículos y quiero que coloquen conceptos. Va a tener una ponderación de un 10% y la fecha de entrega es el 23 de octubre del 2023. Esta nota, esta primera actividad, mapa conceptual, va a ir compartido con otra actividad que va a entrar dentro de la misma evaluación, que es un caso práctico. ¿Por qué? Porque no quiero dejar ningún tema por fuera y quiero que toquemos los casos prácticos, porque esos casos prácticos son los que nosotros vamos a ver en la vida cotidiana. No quiero que nos quedemos solamente con la teoría, sino que evaluemos los casos prácticos. Entre esos casos prácticos los van a desarrollar con un 15% de ponderación para sumar con el del mapa conceptual un 25%. La fecha de entrega del caso práctico le coloqué una fecha diferente para que no se confundan y pues se puedan enfocar en cada tema. El 28 de octubre del 2023 a través de la plataforma. El caso práctico será enviado por mí a través del correo electrónico, donde ustedes van a recibir el caso que le corresponde desarrollar. Cada uno va a tener casos diferentes, entonces no se preocupen porque cada uno va a tener casos diferentes. Y a la final, en la próxima clase, vamos a hablar de todos los casos que enviamos y cuál es la solución a cada uno de esos casos. Los porcentajes, cómo es la partición, cómo se hace en caso de que una persona fallezca, pero no tiene padres, pero no tiene hijos, entonces ¿quién hereda? Entonces, bueno, hereda el hermano. Eso es lo que quiero, que precisamente desarrollemos casos prácticos, porque eso es lo que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana. Siempre nos vamos a encontrar y cada caso es particular y es diferente. Entre más propiedades, pues más va a ser un poquito complicado. La tercera actividad que van a desarrollar tiene que ver con el orden de suceder y los tipos de sucesión. ¿Cómo es ese orden de suceder? Vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, quién excluye a quién, los hijos nunca son excluidos, la esposa nunca es excluido. La gente a veces habla de que no, que a la esposa le corresponde el 50%, no, es que al fallecer una persona se declara solo el 50%, porque la otra 50% pertenece a esa comunidad conyugal, esa comunidad de gananciales que se crea con el matrimonio. Y nos vamos a ir un poquito al derecho de familia, ¿por qué? Porque cuando una persona contrae matrimonio sin capitulaciones matrimoniales, entra a regular la comunidad de gananciales que forma parte, o es cuando a falta de capitulaciones el derecho civil entra allí a regular nuestra norma, entra a regular lo que tiene que ver con la parte del matrimonio. Entonces se crea una comunidad de gananciales donde van a entrar cada uno de los aportes que va a hacer cada uno. Yo compro una casa, el otro compro un apartamento, crea una empresa, todo eso va a ir a la comunidad de gananciales. Pero ¿qué pasa? Cuando una de las personas fallece, dicen, no, es que ella se queda con el 50%. Lo que pasa es que nosotros vamos a declarar el 50% que le pertenece a la persona que fallece, porque el otro 50% no, porque la persona está viva. Entonces, hay elementos como ese porque cuando ustedes van a hacer la declaración sucesoral, allí les va a aparecer el porcentaje que van a declarar. La capacidad de suceder, la legítima, que tiene mucho que ver, la indignidad, la sustitución o representación, ahí tienen 4 temas. Cada uno se le va a asignar un tema diferente, va a preparar una exposición, video, que va a ser subida a la plataforma YouTube para que yo la pueda ver y van a cuidar de que esté en modo público, porque hay algunos estudiantes que la suben, pero no le colocan modo público, entonces no lo pueden ver. Se van a grabar exponiendo una exposición que va a durar más de 8 minutos, donde ustedes se pueden apoyar con láminas, se pueden apoyar con lo que ustedes quieran, material audiovisual, van a hacer la exposición del tema que les corresponde. Los temas van a ser asignados a través de la plataforma, cada uno va a tener un tema diferente. Luego suben el video a YouTube, ese link que le da la plataforma, lo copian y lo pegan en una página de Word y lo suben a la plataforma. Esto tiene una fecha tope del 8 de noviembre. Por favor, traten de grabar el video una semana antes, 2 semanas antes. No lo dejen para última hora porque obviamente necesitan un buen internet con una buena capacidad para poder subir el video. Entonces no lo dejen para el mismo día porque no hay prórroga para la entrega de esta actividad. Recuerden que ustedes van a ser profesionales del derecho y que deben cuidar de ser responsables con las actividades que deben emprender y en su vida cotidiana. Quedamos que el 8 de noviembre la entrega del título. La última actividad, yo siempre cierro cada una de mis materias con un examen o con una evaluación que va a tener una ponderación de un 25%, lo vamos a hacer a través de la plataforma. Van a tener allí algunas preguntas y también van a tener casos prácticos a desarrollar en esa evaluación. Entonces, por favor, traten de no solamente de revisar, hay bastante material en la plataforma donde ustedes pueden, incluso hay una parte donde está especificado cómo se hace la declaración sucesoral. Estén pendientes de las clases,
precisamente para que puedan recoger toda esa información para que el día del examen pues, ustedes ya tengan un nutrido conocimiento de la materia. Por esta última actividad cerramos lo que es la evaluación de la materia de Derecho Civil y Contratos. Entonces tenemos 4 actividades, una infografía de un 20%, un mapa conceptual de un 10%, un caso práctico del 15% y un video del 25%. Y el examen de 25%. La asistencia y la participación va a tener una ponderación de 5% que va a ir sumado a la primera actividad que es el ensayo. Y allí también les dejo los libros de consulta. Esto todo lo encuentran en el plan de evaluación, que está bien especificado cada una de las actividades que van a desarrollar con la ponderación. Y allí también les dejé los libros de consulta, Piña Valles, López Herrera, Sojo Bianco, Zuleta, todo lo que tiene que ver con derecho sucesoral, la ley de impuestos de sucesiones, donaciones y demás ramas conexas, aprender a manejar la página del CENIAC, pues todo lo que tiene que ver con la parte del RIC sucesoral es bastante sencillo, eso lo vamos a ver también en la clase, y cuando entramos a ver la declaración como tal. Bueno, para mí es un placer acompañarlos en este bonito encuentro de aprendizaje que tiene que ver con una materia hermosa dentro del mundo jurídico y porque, aunque no queramos en algún momento de nuestra vida, vamos a estar en este punto que tiene que ver con la parte de sucesiones, es importante que nosotros lo conozcamos, es una materia pues bastante larga, bastante tediosa, pero es muy práctica porque en la vida cotidiana siempre vamos a encontrar personas que fallecen por algún momento, por alguna situación determinada y vamos a tener muchos casos, muchas personas que se nos van a acercar a preguntarnos qué hacer, quién hereda, qué pasa. Oye, pero el señor no tenía esposa, oye, pero el señor no tenía hijos, oye, pero el señor no tenía hermanos, ¿quién hereda? Entonces, bueno, cada caso es un caso particular, pero es importante que tengamos el conocimiento general y que nos apoyemos en lo que es el Código Civil. Y que sepamos cuándo se forma a falta de matrimonio, cuando se casa la persona o cuando hay una unión estable de hecho, cómo vienes a demostrar precisamente con el acta de matrimonio o con la declaración de la unión estable de hecho, en este caso que se equipara el matrimonio a través del artículo 77 de nuestra Constitución y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla de las uniones estables de hecho. Recordando que a veces la persona vive en unión estable de hecho, pero con una persona que ya está casada. Entonces, pues, ¿cómo quedan mis derechos sucesorales allí? Entonces es complicado. O a veces hay personas que viven muchos años, pero nunca lo hacen ante el registro civil, la declaración de la unión estable de hecho. Entonces tienen que ir a un tribunal a buscar ese reconocimiento. Entonces, bueno, hay varios elementos allí, saber para qué se usa cada uno, cuáles son los requisitos que tenemos que tener y cómo se hace dicha declaración. Bueno, con esto terminamos lo que es la presentación de nuestra clase. Espero que sea un bonito encuentro de aprendizaje y que por favor se conecten en cada una de las actividades que vamos a desarrollar de manera a través de la plataforma y de manera